Buenas tardes, profesor y los chicos por Zoom. Hoy día les vamos a hablar sobre un tema que es súper importante en geriatría, que es la farmacocinética y farmacodinamia en el adulto mayor. Vamos a hablar un poco primero de la situación en Chile con valores numéricos. Según el último censo del 2024, existen aproximadamente un 14% de adultos mayores en nuestro país. Y entre ellos, aproximadamente un 30% tiene el consumo de 5 fármacos o más, o lo que se conoce como polifarmacia, y llegando hasta más del 50% cuando alcanzan los 90 años. Y aquí tenemos el desglose por sexo, predominando la polifarmacia en las mujeres, y también por nivel educacional, predominando en el nivel educacional bajo, sin tanta diferencia con el nivel educacional medio. Ya introduciendo algunos conceptos para poder avanzar en la presentación, debemos entender que la farmacocinética es el estudio de los procesos que sometió un fármaco desde la administración hasta la eliminación en el organismo. Esto incluye todos los procesos que se abrevian con la sigla LADME, desde la liberación, absorción, distribución, metabolismo y su eliminación o excreción. La farmacodinamia, por otro lado, es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción para producir esos efectos fisiológicos, o sea, esos efectos farmacológicos en el organismo. La polifarmacia ya les mencioné en la diapositiva anterior, como el uso regular de 5 o más medicamentos al mismo tiempo, y el concepto de multimorbilidad se conoce como la presencia de 2 o más enfermedades crónicas en un mismo paciente. Algunos cambios importantes que ocurren al envejecer son la pérdida de masa muscular de aproximadamente un 30-40%. Esto vamos a ver a detalle en qué áreas puede influir, pero de modo general va a afectar la distribución de fármacos hidrosolubles porque disminuye su espacio de distribución, también la absorción por vía muscular de fármacos intramusculares, pudiendo ocasionar daños nerviosos y mucho dolor en esta aplicación. También existe una pérdida de las nefronas, aproximadamente un 50%, además de disminución del flujo renal. Todo esto se traduce en una disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que puede evidenciarse como una disminución de la eliminación de ciertos fármacos que tienen una eliminación renal, pudiendo causar toxicidad la acumulación de estos. También hay un incremento de la grasa corporal de aproximadamente 25-40%. También hay una disminución del agua corporal total, aproximadamente de un 10-15%. Disminución del flujo sanguíneo hepático, que va a alterar principalmente el metabolismo de fármacos, principalmente la fase 1, que consiste en reacciones de oxidación y reducción que pueden verse afectadas y así la eliminación de estos fármacos. Y también una disminución de la superficie de absorción intestinal, y también el flujo sanguíneo intestinal también está disminuido en el adulto mayor. Ya hablando de alteraciones en los diferentes procesos, en este caso en el proceso de liberación de fármacos, vamos a entender primero en qué consiste el concepto de liberación. Este es el proceso mediante el cual el principio activo del fármaco o medicamento pasa desde su forma farmacéutica, en la que venga este preparado, ya sea un comprimido o una cápsula, hasta el lugar donde va a ser absorbido en el cuerpo. Según los 3 papers que nos tocaron analizar y la bibliografía que revisamos, en sí no existe eh, una alteración significativa con la edad en la liberación del fármaco, ya que este depende principalmente de su forma de presentación. Sin embargo, sí existen ciertas alteraciones por la fisiología del sitio de absorción en el adulto mayor. Algunos Algunas causas que pueden afectar esta liberación pueden ser movimientos intestinales peristálticos mucho más lentos en el adulto mayor, cambios de la dieta, que más adelante vamos a ver la interacción de fármaco-nutrición, una actividad física reducida, un menor flujo sanguíneo periférico y cambios en la composición corporal, como les mencionaba, la pérdida de masa muscular y el incremento de la grasa corporal, alterando vías como la subcutánea e intramuscular.
Bueno, en cuanto a las alteraciones en los procesos de absorción, que es la entrada del fármaco a la circulación sistémica, hay factores propios del fármaco que pueden alterar la difusión de esta a través de las membranas, como es la hidrosolubilidad, el coeficiente de reparto, peso molecular, etcétera. También están los lugares de absorción, que dependen de la superficie disponible, el flujo de sangre que haya, el tiempo del contacto, el pH, etcétera. Y además la vía de administración. Siguiente. En cuanto a la vía oral, esta es a través del tracto gastrointestinal y esta puede tener efecto del primer paso en algunos medicamentos, que es la metabolización del hígado, que disminuye la biodisponibilidad. En el adulto mayor hay un aumento del pH y es por la aclorhídrica, que es disminución del ácido gástrico. Eso aumenta el pH y genera alteraciones en la absorción de ciertos medicamentos ácidos básicos. También hay disminución del vaciamiento gástrico, disminución de la motilidad intestinal y disminución del flujo sanguíneo esflécnico. O sea, hay una disminución en la velocidad de absorción. Y también hay una disminución de la superficie de absorción por la atrofia de la mucosa gástrica y las vías intestinales, y hay alteración del sistema de transporte activo desde la luz intestinal, pese a que estas pasen principalmente por difusión pasiva la mayoría de medicamentos, pero hay algunos que tienen transporte que se pueden ver alterados, como por ejemplo la metformina. Y además la absorción también se ve alterada por la coadministración de fármacos. Siguiente. Cuanto a la vía transdérmica, hay baja biodisponibilidad, absorción más lenta y continua y baja probabilidad de efectos sistémicos, pero en los adultos mayores hay un adelgazamiento de la piel. Es por esto que hay una mayor absorción del fármaco. Y además la vía transdérmica también puede generar irritaciones en la zona. Siguiente. En cuanto a las alteraciones en la vía rectal, esta solamente se usa si no se pueden usar otras vías. Esta es por la biodisponibilidad errática. Y además, en los adultos mayores hay una mayor frecuencia de patologías anales. Y además, los fármacos pueden generar irritación de la mucosa rectal. Además, esta vía pasa un poco el efecto primer paso, como aproximadamente un 50%. Siguiente. En cuanto a la intramuscular, hay una disminución de la masa muscular, como dijeron anteriormente, predispone a lesiones nerviosas y hay disminución de la superficie de administración. Y además del gasto cardíaco disminuye, entonces también disminuye la velocidad de absorción. Siguiente. En cuanto a la alteración en los procesos de distribución, estas son las proteínas plasmáticas que se unen a los medicamentos y que pueden ayudar en su transporte. Por ejemplo, la albúmina, que disminuye en los adultos mayores. Esto puede alterar la fracción libre de medicamento unida a proteína. O sea, puede que haya una mayor fracción libre de medicamento que puede generar mayor efecto farmacológico o también predisponer a efectos adversos. Y la glucoproteína alfa ácida, que también aumenta, o sea, esta aumenta y la otra disminuye, esta puede generar una fracción, menor fracción libre de medicamento unida a proteína. Entonces, lo que uno podría hacer aquí es pensar en ajustar las dosis y además vigilar efectos adversos o la acumulación de estos medicamentos. Entonces, fármacos que se unen fuertemente a la albúmina son estos de acá y también los de la glucoproteína alfa ácida. Siguiente. En cuanto a las alteraciones en los procesos de distribución, hay una disminución del flujo cardíaco y la perfusión tisular, o sea, hay una distribución más lenta. Y también, como dijo mi compañera, que era un aumento de la grasa corporal, que la vida media de los fármacos que se unen a las grasas son mayores, además, al igual que los volúmenes de distribución de estos fármacos. Y el agua corporal también disminuye, o sea, hay una mayor concentración plasmática de estos fármacos y además un menor volumen de distribución. Sí. Bien, ahora respecto a las alteraciones en los procesos del metabolismo, es importante recalcar que a modo general están relacionadas con las alteraciones a nivel hepático. ¿Cuáles son estas alteraciones? Principalmente la reducción en la capacidad de metabolización de las reacciones de fase 1, que son todas aquellas reacciones que buscan prácticamente lograr que el fármaco sea más hidrofílico, por lo tanto más hidrosoluble y sea una molécula más grande para que sea más fácil de eliminar. Sumado a esto, también disminuye el flujo sanguíneo y la masa hepática junto con la cantidad de enzimas microsomales oxidantes. Eh, Algo interesante es que las reacciones de fase 2 se mantienen relativamente estables. ¿Y cuáles serían las reacciones de fase 2? Las que eh, se dedicarían más, que de forma más simple de decirlo, en agregar moléculas, para que la molécula sea más grande y así más hidrofílica y más hidrosoluble, para facilitar la eliminación. Como pueden ver, son la gluconidación, la acetilación y la sulfatación. Y todo esto de la reducción del flujo sanguíneo en la masa hepática provocaría un aumento en las semivías de eliminación de estos fármacos, que pueden verlo en la tabla de mano derecha. Sumado a esto, hay factores moduladores relacionados con el aumento progresivo de la edad, principalmente epidemiológicamente. Principalmente, según la epidemiología de Chile, un tercio de los adultos mayores presentan un grado de desnutrición, que está relacionado con una modulación de la actividad de la CYP
450, que son las relacionadas con la fase 1, así como también relacionados con su transcripción. Otros factores moduladores serían la polifarmacia que vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a las alteraciones en los procesos de excreción, es importante recalcar que el principal proceso farmacocinético alterado, dentro de lo cual destacamos la participación del riñón, aunque también existe una eliminación del fármaco de forma inalterada, tanto en el sudor, la saliva, la bilis y el pulmón. ¿Cuáles son los cambios que se producen en el riñón? Los que se pueden ver a mano izquierda, pero a modo de resumen sería una disminución en la tasa de filtración glomerular, un aumento en una disminución en la secreción, así como en la excreción y reabsorción también a nivel del riñón. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una disminución en la función del riñón a pesar de que no existan patologías evidentes. Esto se condice con que al disminuir el clearance de creatinina, debería disminuir la cantidad de creatinina en la sangre. Sin embargo, como disminuye también la masa muscular, se mantiene a un nivel estable cercano a 1 miligramo por decilitro. Por lo tanto, actualmente se recomienda el uso de CKD-EPI 2021 sin ajuste racial para el cálculo de la tasa de filtración glomerular en base a la creatinina o la creatinina maxistatina C. Por eso es importante el ajuste por la edad. Y acá a mano derecha podemos ver una tabla con los fármacos que se ven alterados. Siguiente diapositiva. Hablaremos ahora sobre las interacciones farmaconutrientes, las cuales constituyen un problema en la práctica clínica, puesto que afectan tanto la seguridad, utilidad y eficacia del tratamiento. En la Javier, literatura Javier, disculpa, pero no se escucha nada. eh, ahora no se escucha. Mejor. A ver, me cambio de computador al tiro. Ya, disculpen. Hablaremos ahora sobre las interacciones fármaco-nutrientes, las cuales constituyen un problema en la práctica clínica puesto que afectan la seguridad, utilidad y eficacia del tratamiento. En la literatura se habla de la interacción ambiente-huésped-fármaco-microbiota-nutriente, un aspecto actualmente en investigación, pero para simplificar las cosas e ir a lo más conciso, diremos que hay dos tipos de interacciones. La fármaco-nutriente, en donde la medicina altera altera la biodisponibilidad del nutriente, y la interacción nutriente-fármaco, en donde es el nutriente que va a modificar la farmacocinética y farmacodinámica de la droga. Siguiente. Ya. Se ha estudiado cómo las estatinas bajan los niveles de vitaminas liposolubles como la A, D, E y K y de coenzima Q10, cómo los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol interfieren con la absorción de vitaminas B12 y C, magnesio, calcio, hierro, entre otros. Por su parte, la metformina baja los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertraline, generan depleción de calcio y vitamina D. Antihipertensivos como IECAS generan deficiencia de zinc e hipercalemia. Y bloqueadores de canales de calcio van a reducir la absorción de ácido fólico, mientras que diuréticos tanto de asa como tiacídicos generan una excreción aumentada de sodio, cloruro, potasio, magnesio y zinc. Y finalmente, corticosteroides que van a reducir la absorción intestinal de calcio y además van a aumentar su excreción urinaria. Siguiente. Por otro lado, en la interacción nutriente-fármaco, tenemos que la leche, por ejemplo, reduce la biodisponibilidad de tetraciclinas como la doxiciclina. El jugo de pomelo, un bebestible muy investigado por ser inhibidor de la CYP3A4, va a aumentar la concentración plasmática de bloqueadores de canales de calcio como el amlodipino, también de warfarina, estatinas, entre otras. Y alimentos ricos en vitamina K, como lo son vegetales de hoja verde, van a disminuir el efecto anticoagulante. Por lo tanto, hay que evitar cambios drásticos en pacientes que consuman ABKs. Siguiente. Pasando a los cambios en la farmacodinámica de la persona mayor, estos pueden dividirse en tres grupos. Y en el primero son aquellos que se deben a alteraciones propias del paciente. Siguiente. Ya. En primer lugar, en los receptores beta-adrenérgicos hay disminución de la respuesta por aumento de catecolaminas que es propio del envejecimiento.
en los receptores alfa adrenérgicos hay una disminución de sensibilidad de receptores A2, sin embargo los A1 no se alteran y es por esto que fármacos como la tamsulosina pueden seguir usándose en esta población manteniendo su efecto. Siguiente. Tenemos también que hay mayor sensibilidad a los bloqueadores de canales de calcio, por lo que fármacos como amlodipino van a generar una mayor reducción de la presión arterial en estos pacientes. Mientras tanto, en los receptores GABA-A hay mayor sensibilidad al efecto de las benzodiazepinas, así que deben reducirse las dosis, por ejemplo, de diazepam en un 50%, aunque estos fármacos, según criterios de DIRS actualizados, deberían idealmente evitarse en esta población. Siguiente. También vemos que hay mayor número de receptores dopaminérgicos tipo 2, lo que predispone al delirium inducido por estos fármacos, como podría ser levodopa o metoclopramida, además de que hay pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y generando mayor riesgo de efectos adversos extrapiramidales. Y finalmente, en los receptores anticolinérgicos ocurre mayor susceptibilidad a estos fármacos, como la amitriptilina, generando mayor probabilidad de efectos secundarios anticolinérgicos. Bueno, siguiendo con el curso de esta disertación, ahora vamos a mencionar las alteraciones que son propias de los medicamentos. Si bien muchos medicamentos pueden causar efectos indeseables y en personas mayores, estos riesgos, en primer lugar, suelen ser más exacerbados y en segundo, suelen suceder con mayor frecuencia. Y esto principalmente se debe a los cambios fisiológicos que ya están asociados al envejecimiento, como fuimos mencionando anteriormente. Esto representa en el fondo un desafío que tiene que ser siempre considerado al momento de prescribir un medicamento y una estrategia para abordarlo es individualizar la farmacoterapia. Esto es crucial primero para minimizar los daños, pero además para maximizar los beneficios de la misma. Y además cabe resaltar dos conceptos importantes que son los PIMS y la cascada de prescripción. Siguiente diapo, por favor. Ya, PIM es un acrónimo para medicamento potencialmente inapropiado y esto se considera en dos situaciones. Primero, por sus propiedades, que para la mayoría de adultos mayores simboliza un mayor riesgo de efectos adversos, o bien porque a pesar de que el medicamento es bueno, aún así existen alternativas más seguras o eficaces que pueden servir. La prescripción de PIMS, sin embargo, es un problema porque es súper frecuente en personas con multimorbilidad, discapacidad, que ya tienen polifarmacia, mal estado funcional o mental. Y la consecuencia principal de esto son reacciones adversas que suelen ser prevenibles, aumento de los síndromes geriátricos como fragilidad, caídas, deterioro cognitivo y mayor número de hospitalizaciones. Pero además hay otro concepto que son las cascadas de prescripción. Como se nombró en clase, una cascada ocurre cuando una reacción adversa de un medicamento se confunde con una nueva condición médica y eso lleva a la prescripción de fármacos adicionales y así sucesivamente. Por eso que pusimos una imagen de un efecto dominó allí al ladito para que se acuerden. Por ejemplo, los AINES de venta libre pueden aumentar la presión arterial, lo cual suele llevar a la prescripción de antihipertensivos sin que el paciente tenga una patología hipertensiva de base. Ahora sí, siguiente. Pero además hay que nombrar las reacciones adversas a medicamentos, que por definición corresponden a cualquier respuesta, pero que sea imprevista a los medicamentos. Estas pueden variar de leves a graves y en varias ocasiones suponen un riesgo mortal. En el adulto mayor, sin embargo, hay que mencionar que más del 80% se debe meramente a un exceso de dosis y por ende suelen ser más predecibles y potencialmente evitables. Por temas de tiempo, vamos a nombrar solo algunos ejemplos específicos de sus medicamentos y sus riesgos, y para eso nos vamos a apoyar en los criterios de Beers, que es fundamentalmente una lista explícita de PIMS que para reducir la exposición de los adultos mayores mediante la mejoría como de la selección de esos medicamentos. Siguiente. Por mencionar algunos están los antihistamínicos, que son altamente anticolinérgicos y pueden generar confusión, boca seca, estreñimiento y mayor riesgo de caídas y delirio. Los anticoagulantes como la warfarina tienen mayor riesgo de hemorragias intracraneales, mientras que el rivaroxaban tiene mayor riesgo pero de hemorragias gastrointestinales. Las benzodiazepinas se asocian a abuso, mal uso y adicción. Los diuréticos generan poliuria y la poliuria en el adulto mayor se asocia a deshidratación severa y pérdida de electrolitos en ancianos. Y además la pérdida de sodio entre esos trastornos hidroelectrolíticos suele generar estado confusional. Las sulforinurias, por mencionar, solo generan más hipoglucemia prolongada en comparación con agentes alternativos. Los IBP, como se señala al pie de la tabla, su uso por más de 8 semanas se asocia a infección por Clostridium difficile, neumonía, pérdida de masa ósea y por ende fracturas.
Los AINES, al igual que en otros grupos etarios, aumentan el riesgo de úlceras gastrointestinales, pero además generan hemorragia, perforación y lesión renal aguda en adultos mayores. Y por último, los relajantes musculoesqueléticos también suelen ser más tolerados y suelen generar sedación y mayor riesgo de fracturas. Por último, las interacciones entre fármacos también son importantes mencionarlas porque suelen ser un problema frecuente en la práctica clínica, sobre todo porque afectan la seguridad, utilidad y eficacia del mismo tratamiento. Y esto principalmente se debe a la polifarmacia. Esa es como la razón principal. Y las interacciones pueden ser de dos tipos, como ya habían mencionado, o pueden deberse o a la farmacocinética o a la farmacodinamia, pero además las consecuencias son muy diversas. Pueden asociarse, como ya mencionamos, a mayor riesgo de reacciones adversas, deterioro general de la calidad de vida, que empeoren los síndromes geriátricos, sobre todo deterioro cognitivo, caídas, delirio, aumento de la morbimortalidad, de los costos sanitarios y de las hospitalizaciones. Entonces hay que enfocarnos siempre en abordar de manera eficaz las interacciones farmacológicas y para ello requiere un enfoque multifacético que sea centrado en el paciente. Siempre requiere una evaluación integral, comunicación médico-paciente e ir adaptando cada cierto tiempo el plan de tratamiento a las necesidades. Acá el mensaje que queremos entregar es que la meta es siempre priorizar la seguridad y la calidad de vida sobre la dosis del fármaco. Ya, ahora pasando a las dosificaciones de los medicamentos en los adultos mayores, tenemos que, acá siempre está la duda, subimos, bajamos la dosis. Primero vamos a partir por los antihipertensivos. Vamos a partir con los dos grupos más importantes que son los YECA y los ARA2. En este caso vamos a usar el enalapril, el cual se usa con dosis bajas, 2,5 a 5 miligramos al día en hipertensión, y se ajusta cada 1 a 2 semanas. Siempre hay que aplicar la regla de empezar bajo y seguir lento, es decir, ir de a poquito. Monitorizamos presión arterial, síntomas y generalmente debemos evitar el uso sistemático de dos o más inhibidores del sistema RAS o de diuréticos ahorradores de potasio en pacientes que tengan la enfermedad renal crónica en grado 3A o superior. En el caso de los SARA2, los sartán, generalmente no requieren ajuste en caso de insuficiencia renal, solo si existe depresión de volumen, que ahí empezamos bajo. En insuficiencia hepática empezamos más o menos con 25 miligramos, dosis bajas, y en pacientes que estén normales, por decirlo así, ancianos, titulamos lentamente de 50 a 100 miligramos día según respuesta y tolerancia. Cabe destacar que los antihipertensivos tienen, los SIECA y ARA2, alto riesgo de caída por hipotensión ortostática, presentan hiperpotasemia y deterioro renal, por tanto es importante ir vigilando las dosis. Siguiente. En cuanto a los beta bloqueantes, cabe destacar, como se ve en el cuadro arriba, que en hipertensión no son de primera línea de ancianos, salvo otras indicaciones, como lo son la fibrilación auricular, angina, posinfarto, o en el caso de la insuficiencia cardíaca, con caso de fracción de eyección reducida, donde tiene un beneficio pronóstico demostrado. Hay que tener precaución en los pacientes que tengan problemas hepáticos leves a moderados. Las dosis iniciales deben ser bajas, titulamos de 1 a 2 semanas y monitorizamos frecuencia cardíaca, presión arterial, síntomas de mareo, síncope, etc. En cuanto a los diuréticos, el más usado es la furosemida generalmente en los adultos mayores. Esta puede provocar poliuria, la cual nos lleva a deshidratación y a pérdida de electrolitos en ancianos. Por tanto, preferimos dosis bajas de inicio de 20 a 40 miligramos vía oral. Titulamos según peso, diuresis, congestión, aplicando la misma regla que se mencionó anteriormente, y vamos a monitorizar otros parámetros como son presión arterial, creatinina, función renal, electrolitos, por lo mismo que se mencionó anteriormente. Los riesgos generalmente están relacionados a la hipovolemia por la poliuria y a problemas renales, también generalmente por la hipovolemia que conllevan los mismos, como ya que por ejemplo pueden conllevar un AQI, una hipopotasemia, hiponatremia por la pérdida de electrolitos en orina. Cabe destacar que si la creatinina sube más de 30% o si hay deshidratación, deberíamos reducir la dosis o suspenderla. En cuanto a las estatinas, la más importante o la más usada es la atorvastatina. Iniciamos con 10 a 20 miligramos al día, 10 en ancianos frágiles. Usamos la menor dosis efectiva para alcanzar las metas de LDL, es decir, con poquito alcanzar mucho. La regla práctica acá es empezar lento, tratar lo necesario y monitorear de cerca, ya que muchas veces pueden generar problemas. No requiere ajuste renal, pero debemos tener ojo a que puede provocar degradación del tejido muscular, lo que puede conllevar una insuficiencia renal o un AQI. Debemos evitar en enfermedad hepática activa, esto porque el metabolismo hepático de fase 1 disminuye un 30-40%, alargando la semivida de estos fármacos que son metabolizados. Es decir, se quedan más tiempo en el torrente sanguíneo y es más difícil de eliminarlos.
Por tanto, si la insuficiencia hepática es aguda o tenemos una cirrosis descompensada, está totalmente contraindicado. Ahora, mientras el anciano o adulto mayor no tenga cirrosis o insuficiencia hepática, deberíamos mantener este medicamento ya que el suspender estatinas en ancianos aumenta el riesgo cardiovascular. En cuanto a los anticoagulantes, acabo de intentar ir un poquito más rápido. Siempre individualizamos según edad, peso, función renal y riesgo hemorrágico. En el caso de la heparina de bajo peso molecular, se suelen preferir en ancianos mayores estables, pero si tienen un clearance renal menor a 30, debemos reducir o reemplazar por heparina no fraccionada. Y en insuficiencia hepática se recomienda ajustar las dosis y tener precaución. En cuanto a la warfarina, no se debería de usar mayormente ya que los anticoagulantes de vía oral son una alternativa más segura. Tienen riesgo de sangrado elevado por combinación con AINES, inhibidores de la recaptación de serotonina o trombolíticos, y en caso se requería, la dosis no debe sobrepasar los 5 miligramos día y debemos estar atentos a que el INR se mantenga entre 2 a 3. En cuanto a la warfarina, sus mayores riesgos son los sangrados intracraneales y gastrointestinales. En cuanto al rivaroxaban, presenta un mayor riesgo de sangrado en comparación con otros anticoagulantes orales y presenta un alto riesgo de sangrado gastrointestinal. En la fibrilación auricular se reducen las dosis de 15 miligramos una vez al día si el clearance renal está entre 15 a 45 mililitros por minuto. Se evita en los pacientes con menor a 15 mililitros por día, menor a 15 mililitros a nivel renal. Y la aspirina prevención primaria no tiene mucho beneficio, pero en prevención secundaria debería ser de 75 a 100 miligramos al día. La dosis mayor a 100 miligramos no presentan beneficio y aumentan el riesgo hemorrágico. Hay que tener precaución al combinar con antiagregantes y anticoagulantes y se considera el uso concomitante con un IVP, es decir, omeprazol. Ahora la metformina es el fármaco de primera línea para adultos que tienen diabetes mellitus 2, tiene bajo riesgo de hipoglicemia y su perfil cardiovascular es favorable. Tenemos que considerar la función renal. Si el clearance renal está de 30 a 44, se puede usar con precaución 1000 miligramos día. Si es menor a 30, está contraindicada por la FDA y se recomienda iniciar con dosis baja, regulando cada 1 o 2 semanas. El paracetamol es la primera opción para dolor leve, generalmente en pacientes con insuficiencia hepática, no más de 2 gramos al día. Y en el caso de la insuficiencia renal, si es de 10 a 50 ml la tasa de filtración glomerular cada 6 horas, si es menor a 10, cada 8 horas. En el caso del ibuprofeno se usa con precaución ya que presenta hartos efectos adversos. Evitar en pacientes con insuficiencia renal. En insuficiencia hepática grave, evitar el uso a toda costa y si tiene más de una dosis, idealmente relacionarla a un IVP. En cuanto a la sertralina, a la hora de los medicamentos de salud mental, se inicia con dosis baja, 25 miligramos día, a la tolerancia del adulto mayor, titulando cada 2 a 4 semanas. Generalmente presenta efectos adversos como hiponatremia, mareos, etc. En caso del trastorno depresivo mayor en adultos mayores, se comienza con 25 miligramos día, se aumenta cada 2 o 3 días, sin pasar los 200 miligramos días. La respuesta terapéutica generalmente es tardía de 8 a 2 semanas. En insuficiencia renal no es necesario ajustar dosis, pero en insuficiencia hepática leve la dosis se debe reducir a la mitad, es decir, máximo 100 miligramos día. En cuanto a las benzodiazepinas, solo sepan que generalmente las vamos a evitar a toda costa por la mayor sensibilidad que tienen y por el metabolismo reducido de su agente de acción prolongada. Se consideran como medicación inapropiada, su duración debe ser limitada si llega a ser prescrita, de 2 a 4 semanas, y con la dosis más baja posible. En insuficiencia hepática, contraindicadas totalmente. En cuanto a los antipsicóticos, típicos y atípicos, los atípicos tienen advertencia de caja negra, ya que aumentan el riesgo de muerte por ACV e infecciones en ancianos con demencia. Solo se deben usar en agitación o psicosis severa que cause peligro, tras fallar otras intervenciones, y en indicaciones aprobadas por la FDA como esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis por Parkinson, etc. Ahora, para concluir, la polifarmacia aumenta el riesgo de interacciones farmacológicas como vimos, ya que afecta la seguridad, eficacia y utilidad de los tratamientos. El adulto mayor presenta mayor variabilidad en la respuesta a los medicamentos, a diferencia de un adulto normal. Hay cambios en absorción, distribución, metabolismo y excreción que demandan un ajuste fino en la dosificación. Y a la hora de recetar los medicamentos siempre debemos recordar empezar bajo, ir lento. Importante considerar la fragilidad del paciente geriátrico, así como medir funciones renales
y hepáticas constantemente. Ese fue nuestro seminario. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Hay algún comentario de alguien, de las personas que estén escuchando el curso? ¿No? Yo les decía que nunca nadie opina nada. Cuando empiezo a hacer preguntas, No. ya. No les pregunté, ¿tuvieron ayuda de ayudante? ¿O no Sí, alcanzaron doctor. a coordinarse? De Joaquín Saldaña. ¿Ah? Mira que está. ¿O dilo tú? Dilo tú. Ah, ya, bueno. Sí, doctor, de ¿Quién? Joaquín Saldaña. ¿Perdona? ¿Quién? Joaquín fue nuestro ayudante. Ya. Eh, ¿No está conectado, cierto, Joaquín? Yo creo que no. Yo les había pedido en lo posible que se conectaran, pero parece que hubo una descoordinación además con el link, porque el link lo mandó el Juan Yañez, y claro, yo no se lo mandé a usted porque yo pensé que él se lo iba a mandar a ustedes, y no lo mandó nadie, así que probablemente los oyentes tampoco tienen el link. Entonces, los años anteriores lo hacía Juan Bueno, ¿no? Así se llama, ¿cierto? Juan Bueno, y él lo mandaba. Sí, Valentina quiere decir algo, ¿o no? Sí, hola doctor, yo soy ayudante, pero Ah, tú no de estás este ahí. grupo. Ya, Sí, bacán, ya, sí que Joaquín por el tema de internado no se pudo ya, conectar. no pudo. Ya, bacán, qué bueno. Ya, y al final, cómo consiguieron el link? Yo se la pedí a alguien de mi grupo. Ya. Igual ahora lo subí al Educandos. Ya, ya. Ya. ¿Y ese va a ser Em, siempre ese link? el mismo link, sí, siempre el mismo. Ah, ya, ya, acá. Bien. Quería preguntarle al grupo, siempre hago un par de preguntas que son las mismas, ¿no? Para todos. Si encuentran que les sirvió, si fue útil, y qué sacaron como de take home message de todo esto. En el fondo la pregunta es, ¿vale la pena hacerlo o no? ¿Cierto? ¿Qué es lo que piensan? Yo pienso que igual fue un seminario bien educativo, nos sirvió harto para ir repasando varios conceptos que vimos en clase, también con los papers, las figuras que aparecían actualizadas, las tablas, y darnos cuenta que igual para el adulto mayor existen muchas limitantes en cuanto a las opciones que tenemos disponibles para tratamiento. Entonces, en la práctica, bien resulta difícil como optimizarlo lo más posible para ir priorizando la calidad de vida, más que tener una persona que dependa de muchos medicamentos, que sea polifarmacia, como por ejemplo nombramos los gráficos del inicio. Ya. ¿Algún otro comentario? Personalmente, en mi parte de interacción fármaco-nutriente y nutriente-fármaco, encontré súper interesante, en primer lugar, o sea, como el eje de 5 variables que se menciona como en la literatura, que claramente está en investigación, pero la microbiota yo creo que tiene harto potencial de investigación a futuro y presente y puede ser interesante, sobre todo en el adulto mayor, y como las distintas interacciones que se describen, como sobre todo considerando el paciente polifarmacia, que si ya interactúan los medicamentos entre sí, cómo interactúan también con la alimentación que tenga el paciente, es como importante a tener en cuenta. Ya. ¿Algún otro comentario? Yo igual conocí muchos cambios que se dicen que son fisiológicos en el adulto mayor, que de verdad deterioran mucho la calidad de vida de por sí, y los medicamentos que podrían ayudarles a mejorar la calidad de vida no se pueden administrar o no están indicados o son más difíciles de dosificar por esos mismos cambios. Entonces, como que es un ciclo
que complejiza mucho lo que es como la geriatría. Y también hablamos mucho de polifarmacia, nosotros mencionamos mucho en la presentación, pero además de polifarmacia como tal, de 5 medicamentos recetados que el adulto mayor consume, también la encuesta nacional, que fue unos datos que mencioné epidemiológicos del 2017, mencionan que aproximadamente el 60% de los adultos mayores, además de su polifarmacia de 5 fármacos recetados, consume homeopáticos o medicamentos como naturales, que también alteran o generan interacción entre los fármacos que él consume. Así que es súper complejo lidiar eso. Ya. Puedo agregar ¿Alguien más quiere? ¿Mm? una cosa más que encontré interesante a nivel de la farmacocinética que yo tenía asumido que era un deterioro general a nivel del adulto mayor, pero en realidad es un deterioro de ciertas áreas que tiene correlaciones entre sí. Entonces, la adaptación de los fármacos no es solamente disminuir la dosis siempre. Eso lo encontré interesante. Ya, súper. Les voy a hacer una pregunta que normalmente no la hago, pero como fueron el primer grupo, eh, la pregunta es en relación a la parte formal, cómo se sintieron, cómo encuentran que lo hicieron o sea, fue muy difícil, muy complicado, estaba muy estresado, fue cómodo y cómo encuentran que lo hicieron. Esto lo hago pensando en los grupos que vienen O y como sea, autocrítica, en el sentido de cómo ayudarían los compañeros. de mi parte, yo siento que nos complicó un poquito el tiempo, porque igual era mucha información y nosotros no esperábamos que fuera tanto en un principio, pero nos costó bastante condensar todo el abanico de cosas que era, como por ejemplo el tema de las alteraciones de la microbiota, como mencionaba mi compañero, o los cambios fisiológicos del adulto mayor, o por ejemplo mi parte, que era el tema de la dosificación de los medicamentos. Igual era un tema bastante amplio. Que tal vez ahí podríamos haber mejorado un poco más, siento yo. ¿Alguna otra cosa de crítica o de autocrítica o de experiencia para los otros grupos que vienen? ¿No? No sé si Valentina quieres decir algo. O sea, más que pregunta, tengo como un comentario como respecto al tema de la presentación, que yo creo que, o sea, igual ahí creo que lo mencionó Christopher, que creo que igual como que uno de los mensajes más importantes es que siempre hay que como que con los adultos mayores iniciar con la dosis más baja, porque ya sea que hay cambios en la función renal, función hepática, el volumen de distribución, entonces siempre va a haber o riesgo de mayor intoxicación o mayor riesgo de almacenamiento. Entonces, como como comentario, me quedaría como con eso de la presentación, como de siempre ir lento con estos tipos de pacientes que además son frágiles igual. Ya, de acuerdo. De hecho, yo iba a decir lo mismo, ¿ah? Yo iba a decir que como resumen, la mnemotecnia es esa. Lo que ustedes mismos comentaron, el start low, go slow, en caso de duda, de que no se acuerden, eso en fondo, siempre va a ser lo más seguro. La mnemotecnia es difícil, ¿cierto?, que se memoricen todo. O sea, ojalá, pues, ¿cierto? Pero en caso de duda, más o menos la regla es, cuando ustedes se memoricen un fármaco, partir con la mitad de la dosis que está indicada, que ustedes conocen, o sea, si ustedes saben que sertralina es 50, partir con 25, y más o menos duplicar el tiempo de espera antes de volver a subir el fármaco, ¿sí? O sea, si ustedes les dijeron las depresiones se evalúan a las 4 semanas, estar pensando en por lo menos 6, 8 semanas de evaluación. Eso sería como el mensaje, o sea como sea, interprete lo que sea, la función renal, la función hepática, sea lo que sea, la vía final común, volumen de distribución, lo que quieran, va a ser esa, ¿cierto? Em, a ver, en general, yo el contenido lo encontré buenísimo. ¿Ah? Estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dijeron. Hay un par de cosas nomás que no. Se les pasó un poco el tiempo y
además tocaron, con el ánimo de hacerlo también, tocaron cosas que no eran en estricto rigor, digamos, ¿ya? Pero, pero me da lata porque lo hicieron buenísimo. O sea, encuentro que abarcaron mucho, estuvo muy bien hecho, casi todo lo que dijeron era útil, o todo lo que dijeron era útil, estaba bien pensado, bien estructurado, ordenado, como presentación encuentro que fue súper buena. Eh, a modo de pregunta, me interesa mucho que em, hablaron de los efectos de la acloridria, ¿cierto? No vi que mencionaran qué fármacos podrían estar afectados por la acloridria de la persona mayor. ¿Pueden dar ejemplos de fármacos relevantes? Ay, sí, es que yo fue por el tiempo. Fue como, principalmente se retrasaban los, como aumentaba el pH, se retrasaba la disolución de fármacos más ácidos, en el caso como la aspirina o algunos AINES también. ¿Ya? Y ¿Y también qué otro más? se favorecía la absorción, por ejemplo, del diazepam, que también fue un ejemplo que daba el texto que buscamos. ¿Y qué otros fármacos? Está bien, pero ¿qué otros fármacos relevantes están afectados? ¿No? O sea, cualquier fármaco que uno busque que sea ácido va... Sí, perfecto, pero en el fondo, o sea, estoy de acuerdo contigo, estáis bien, digamos, pero la pregunta es, tú vas a estar dando un remedio y de los que tú das frecuentemente o los que los pacientes van a estar ocupando frecuentemente, ¿cuáles son los que se afectan más? Estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero ¿qué otra cosa más relevante? Te ayudo. Los bifosfonatos, ¿ya? Ujú. El hierro, en general todos los cationes, o sea, el calcio, la digoxina que se ocupa menos, la hormona Ah, sí. tiroidea, el Eutirox, es súper dependiente, el clopidogrel, eh, la levodopa es súper importante pH. De hecho, la levodopa se tolera mal y en la primera, cuando tú partes para ver cómo se tolera, se recomienda que sea con comida porque se absorbe menos para tolerancia y después. Ahora, esto tiene importancia sobre todo porque ¿qué medicamentos se les da a los adultos mayores con frecuencia? Que eso usted lo tiene que haber visto mucho, porque se hace mucho. ¿Qué fármacos se les da mucho a los adultos mayores? Que tiene que ver con el tema que estamos conversando. ¿No? Hay un fármaco que casi siempre tienen las personas mayores, sobre todo cuando tienen polifarmacia. ¿Aspirina, doctor? Sí, otro más, ¿Omeprazol? el omeprazol. No cachan que los médicos dan omeprazol porque le dicen a la gente, usted está tomando muchos remedios y hay que recubrir el estómago, y le enchufan omeprazol para proteger el estómago. O sea, de partida el omeprazol no recubre nada, pero además de eso, lo que estás haciendo es que no se absorben los mismos remedios que estáis dando. Más allá de que ustedes hablaron de los efectos adversos. Entonces, el omeprazol se indica cuando tiene indicación, como todos los remedios. No sé si tienen esa idea, pero es una cuestión que es increíble. Todas las personas, y es muy difícil retirárselo, porque los mismos médicos les dicen a la gente que es para recubrir el estómago porque toma tanto remedio que le va a hacer daño. Entonces es difícil sacárselo. Tienen miedo a sacarlo. Y lo que me ha tocado a mí es que sobre todo en los consultorios, ¿no? Como en APS, sobre todo ahí, les enchufan el omeprazol. Como les digo, cuando tienen muchos medicamentos, le enchufan el omeprazol y eso hace que los mismos remedios que estáis dando no funcionen. Porque obviamente todos los medicamentos que dependan de pH, o sea, como ya hay una clorhídrica de base, le está agregando el omeprazol, eh, finalmente todos los medicamentos que dependan de pH, que ustedes los mencionaron, y el omeprazol mismo tiene efectos adversos, como por ejemplo, si no se absorbe el fierro, anemia. Ustedes mencionaron osteoporosis, porque no se absorbe el calcio. Y así, pues, ¿de acuerdo? Otra cosa que
Ustedes mencionaron también de que como cambio normal de envejecimiento hay baja de aumento del compartimento graso y disminución del compartimento acuoso, ¿cierto? ¿En qué se traduce eso en la práctica con los medicamentos? O sea, por ejemplo, el aumento de la grasa corporal que mencionaba va a aumentar el volumen de distribución en sí de los fármacos que son lipofílicos, como benzodiazepina, el diazepam, el propanolol. Y esto a la vez prolonga la vida media de estos fármacos, la duración de su efecto. Por ejemplo, la benzodiazepina pudiendo causar como efectos sedantes excesivos por la acumulación o incluso como tóxicos. Y el otro que dijo, profesor, si no me equivoco, fue la reducción del agua, ¿sí? Sí, Sí, ese, bueno, es bastante similar, pero como al revés. Reduce el volumen como de distribución de fármacos que son hidrosolubles, que entre ellos igual mencionaron estaba el paracetamol, los aminoglucósidos, y eso, al tener una reducción de su espacio para distribuirse, también eleva como la concentración plasmática de esos fármacos. ¿Y qué significa que eleve la concentración plasmática? ¿Qué- ¿Cuál es el riesgo? En la clínica a qué se traduce eso? Intoxicación. Intoxicación, claro, aumenta la intoxicación. Y en el caso de los lipofílicos, no es que aumente el volumen de distribución exactamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Alguien puede ayudar? Porque los fármacos viajan en la sangre, por lo tanto, eso es volumen de distribución, pero los fármacos no viajan en la grasa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Claro, como que se almacenan ahí. Claro, o sea, se forma un tercer espacio. Sí. Entonces, lo que ocurre ahí, el que uno ve en la práctica, por ejemplo, con las benzodiazepinas, es que el fármaco se secuestra en el extracelular y por lo tanto el fármaco no actúa. Entonces le dan a la persona con demencia, digamos, que está agitada, le dan diazepam, no pasa nada, le suben la dosis, no pasa nada, le suben la dosis, no pasa nada. En ese momento llenan este espacio, como ya le están dando una dosis súper alta, cuando el espacio se llena, lo que ocurre es que se rebalsa y empieza a liberar, pero además ya le están dando una dosis más alta. Y cuando ustedes dejan de darlo, sigue con el fármaco eliminándose por un tiempo prolongado, porque se libera de este espacio que es extravascular, ¿se entiende? Entonces la persona se queda dormida 3 días. Esto se ve harto con los anestésicos. No sé si tienen la experiencia o han visto que cuando ocupan anestesia en rangos normales o elevados, eh, les cuesta despertarlo y las personas se quedan ahí, digamos, terminó la cirugía y no se despiertan. Entonces, es súper relevante. Y también con las benzodiazepinas. Como les digo que suben, no funcionan, le dan más, le dan más, le dan más, y después nunca más se despertó y termina en la urgencia porque la persona no aspiró, vomitó, qué sé yo, porque está bien comprometida conciencia. De acuerdo. Hablaron de la hidroclorotiazida y la furosemida. Em, ¿Qué diferencias hay? Lo pregunto porque ese también es un tema más o menos relevante también en APS, que en los consultorios diría yo que en general ocupan en forma indistinta uno u otro. No sé si eso lo tienen claro o no. ¿Cuándo ocupar uno, cuándo ocupar el otro? ¿Y qué diferencia tienen? Entre la furosemida y la hidroclorotiazida, Porque la ambos son furosemida, diuréticos, ¿cierto? sí, ambos son diuréticos, pero la furosemida, al ser un diurético de asa, es más potente y más rápido, por si uno quiere conseguir como un efecto más, como en algún caso agudo. Y la hidroclorotiazida es un diurético tiazídico, como su nombre dice, que es como más duradero o suave en el caso del paciente, que es como para, para bajar eventualmente o sea, para tratar eventualmente al paciente, pero con más tiempo. A ver, pero ¿cuál sería la indicación? ¿Es la misma indicación? ¿Pafuro y pedrocloro? Es decir, cambia la indicación según, por ejemplo, porque tengo entendido que la furosemida es más sintomático, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, mientras cambia la hidroclorotiazida tiene un factor mejorando el pronóstico de vida, a diferencia de la furosemida.
¿Ya? Pero, ¿y para qué patología ocuparían hidrocloro o furo? Eh, hipertensión crónica, por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿Y la furo? insuficiencia Insuficiencia cardíaca cardíaca. aguda, para el aspecto sintomático. Ya. O sea, es que ya, eso me interesa, que la hidrocloro, o sea, los diuréticos teacídicos, que no es solo el hidrocloro, en Chile hay tres por lo menos, pero el que más se ocupa es el hidrocloro, ¿cierto? Es más económico, el que está en los consultorios. Ese, ¿conocen algún otro teacídico? Entre paréntesis. Clortalidón, indapamida, ¿ya? Y hay más, ¿ya? Pero en el fondo los diuréticos teacídicos son buenos, son potentes hipotensores. En cambio, la furosemida es buena en depresión de volumen. Lo que pasa es que, de nuevo, dejan harto, en APS, dejan harta furo como hipotensor, y eso es un error, po, porque es mal hipotensor en relación al hidrocloro y es mucho mejor como diurético. Entonces, tiene una persona deshidratada, como ustedes dijeron, con trastorno hidroelectrolítico, con un mal control de la presión arterial, que hay que agregarle más fármaco, siendo que un hidrocloro te resuelve todo eso. Ya, y la última pregunta en relación a eso es el efecto en el sodio de la furosemida y de la hidrocloro, ¿es igual? Porque ustedes hablan del efecto hiponatremiante, ¿cierto? Sí. En el caso de la furosemida, yo diría que tiene un efecto más potente a nivel renal en la eliminación de sodio, porque actúa en el asa de Henle. O sea, que elimina como más agua y más sal al mismo tiempo. Y en el caso de la hidroclorotesía, si no me equivoco, actúa a nivel del túbulo conterneado distal, creo. Y por lo mismo, ayuda más en el tema de la hipertensión arterial más que en el tema de la eliminación de sodio, hasta donde yo tengo entendido. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿No? ¿Se acuerdan cómo se trata la hiponatremia por SEAT? O si quiere la hiponatremia que es muy sintomática. El SEAT, ¿cómo se trata? Yo sé que me estoy saliendo del tema del seminario, pero son cosas importantes. Mira, lo voy a ayudar para avanzar rápido, ¿sí? Restricción hídrica y furosemida, porque cuando está aumentada Ya, la- pues entonces no entiendo, porque me están diciendo que la furosemida baja el sodio, pero me estáis diciendo que la furosemida se ocupa para cuando la gente tiene hiponatremia, entonces ¿en qué quedamos? Es que en el síndrome, por ejemplo, de secreción inadecuada de ADH aumenta la reabsorción de agua, entonces necesitamos eliminar el agua producto Ya, de pero pri- entonces sería lo mismo dar hidrocloro, ¿no? por el Porque si es efecto por, de la si es velocidad, por no sería, diurético, que la potencia de la furosemida sería mayor en este caso, entonces el efecto sería más rápido, según entiendo. ya, ya, pero entonces es que la parte que no te entiendo es que ustedes me dicen que los dos bajan el sodio, pero si ya tengo el sodio bajo, lo doy para subir el sodio. Eso es lo que eso es lo que entiendo que me están diciendo. Aumenta la excreción de agua, ¿no? Es que en este caso, por ejemplo, el síndrome de secreción inadecuada de ADH se produce normalmente en isotonía, no es ni hipervolemia ni tampoco en hipovolemia. Entonces, lo que cambia sería la diferencia de concentración de sodio versus la concentración de agua. Lo que buscamos es eliminar más agua que sodio en este contexto. Entonces, Ya, pero que entonces cuando tengo una hiponatremia, si diagnostico SEAT, tendría que indicar hidroclorotiazida en vez de suspenderla. Sería bueno. Si la O persona sea, toma hidrocloro, estoy inventando, ¿cierto? Si la persona toma hidrocloro porque es hipertensa y le encuentro una hiponatremia, entonces es más adecuado subirla. Les ayudo, porque además estamos súper atrasados. La hidrocloro es mucho más natriurética, ¿ya? En cambio, la furo es mucho menos. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos lo que estás diciendo tú, más o menos, pero que en relación al agua, la furo se supone que equivale como a orinar un fisiológico al medio. O sea, con la furo botas más agua que sodio,
y con el hidrocloro al revés, botas más sodio que agua. Entonces la hidrocloro sí es un potente productor de hiponatremia y hay que suspenderlo. Y nunca más en una persona mayor, porque uno de los efectos importantes de la hidrocloro es la hiponatremia. Entonces, eso es re importante que lo tengan claro, ¿ah? Yo digo, hay cosas que conversamos que pueden ir en la prueba. En cambio, la furo no. Si el paciente de hecho tiene hiponatremia, tú podrías dejarle furo y probablemente va a andar bien. Yo lo he hecho, ¿ah? Empíricamente, personas que con hidrocloro hacen hiponatremia y que están hipertensas, que yo no les quiero suspender por alguna razón el diurético, pero sé que está prohibido la hidrocloro, les dejo furo, estoy hablando de setting ambulatorio, ni siquiera hospitalizado, que hay que ser súper valiente porque el paciente no lo vaya a ver hasta un mes más, 3 semanas más, y si tiene hiponatremia, dejarle el diurético no parece buena idea, y corrigen. ¿Ah? Y como tú dices, está indicado la furo cuando no funciona la restricción en furo. No sé si les expliqué o quedaron claro o no. O sea, en el fondo, la hidrocloro, si hay hiponatremia, hay que suspenderla siempre. La furo, claro, no es buena, no es buena idea ocupar diurético en gente que tiene hiponatremia, pero si está hospitalizada, sí, porque está monitorizada. Y en casos puntuales, ambulatorios, no lo recomendaría, porque usted sabe, los medicamentos es distinto lo que uno, pero no es una estupidez hacerlo, digamos. Uno pudiera hacerlo. Ya, otra cosa que me llamó la atención es que hablaron de la levodopa, o sea, los receptores de dopamina, hablan de la levodopa. ¿Qué hace la levodopa en relación a la dopamina? ¿No se entendió la pregunta? O sea, es un precursor metabólico, la levodopa de la Ya, por lo dopamina. tanto, ¿qué es lo que harían los receptores? Eh, una acción agonista. Perfecto. ¿Y la domperidona? em, un antagonista Antagonista. de Yo receptores de dopamina. entendí, tú hablaste de esa parte, ¿o no? En la Lo, interacción, lo sí, que yo entendí es de la persona que habló ahí, que no sé si fuiste tú, que dijo que ambos eran agonistas. No sé si entendí mal, porque lo eh, metiste juntos. Dijiste, no, como el caso de levodopa y domperidona. no mencioné la domperidona, doctor. A ver, ¿podéis poner la diapo, por favor? A lo mejor me Ya, equivoqué, ¿ah? Pero no sé. o sea, No sé si lo inventé. los ejemplos que usé era levodopa y metoclopramida. Ah, perdona, ya, tienes razón. Metoclopramida ocupaste, tienes razón. Pero de acuerdo. ¿Y cuál es el efecto de la metoclopramida en la levodopa? Em, Ya es lo mismo, porque te cambié el remedio, pero el final es el mismo. En el fondo, ambos son prokinéticos. claro. Y entonces, ¿qué es lo que hace la metoclopramida en los receptores DOPA? Claro, Antagonista. De hecho, ¿qué efecto adverso tiene? Produce eh, parkinsonismo. sí. Entonces, obviamente la levodopa no produce parkinsonismo, si tú lo ocupas para tratar el parkinsonismo. Ujú, Entonces, uno es agonista y el otro es antagonista. claro. ¿Ya? Y después, dos preguntas muy chicas, que no, tres, es que era mucho. Pero no. A ver, o yo lo hago porque estamos muy atrasados. Eh, ya, un detalle, ¿eh? Rivaroxaban la primera vez B corta, lo pusieron con B larga las dos. Si tuvieran que ocupar o sea, a ver, si tuvieran que ocupar un anticoagulante, ¿qué prefieren? ¿Vitamina K dependiente o DOAC? En general estoy hablando, en la población de personas mayores. Eso lo dijeron, lo contestaron, o sea, lo dijeron en la presentación. O sea, en personas mayores sería más preferible usar DOAC. Sí, perfecto. Ahora, si tuvieras que escoger un DOAC, ¿con cuál te quedas? O al revés, si tú quieres, ¿cuál sería el último? Mm, mm. En el fondo, ¿cuál es el primero y cuál es el último?
Ustedes dijeron una parte de eso. Sí, 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 hablé de eso por el tema del Riverfan. Sí, por eso lo Eh, estoy tocando. El apixaban, si no me equivoco, es el con menor riesgo como de hemorragias Sí, y el o con sea, mayor riesgo el rivaroxaban. sí. eso, eso. Hasta ahora, pues estas cosas cambian, pero cuando ustedes tengan que indicar un DOAC en una persona mayor, ojalá apixaban. El problema de apixaban es que 2 veces al día y es más caro, está bajando porque ya salieron copias. Y el menos seguro, al parecer hasta ahora, es el rivaroxaban. Tiene la gracia Ujú. que es más barato y se ocupa una vez al día, pero tiene más riesgo, sobre todo hemorragia digestiva. Entonces, sobre todo, los ACV, el GES, ocupan dabigatran y los neurólogos están pegados con eso, así que es difícil sacarlo, porque además se los dan por el GES, pero por causa cardiogénicas, FA o qué sé yo, es preferible que se puede la pixaban. ¿Ah? Em, Lo otro que mencionaron era que les comento nomás porque hablaron de la atorvastatina, que ¿saben cuál es la diferencia entre atorva y la rosuvastatina? Ya, les voy a decir que la rosuvastatina es más potente, ¿ya? Es como el doble más potente. Entonces, uno pudiera en personas mayores querer ocupar rosuvastatina en vez de atorvastatina, porque va a tener el mismo efecto hipolipemiante con la mitad de la dosis, ¿se entiende? O sea, más o menos 20 miligramos de atorva equivalen a 10 de rosu. Entonces, si tú tienes miedo a los efectos adversos de la estatina, que en el adulto mayor principalmente es la mialgia, tú podrías preferir en ese caso la rosuvastatina, ¿ya? Ya, eso. Y lo último, bueno, la glibenclamida, ustedes saben que está contraindicada en personas mayores y de hecho ya eso yo diría que se sabe en todos lados ya. El problema es que todavía sigue habiendo mucho glibenclamida en los consultorios, pero en personas mayores no es buena idea. Cada vez más hay SGLT2 y DPP4 en los consultorios, afortunadamente. Los antihistamínicos ustedes mencionaron, todavía se ocupa mucho la clorfenamina para hacer dormir a la gente, es una pésima idea, porque es deliriogénico. Hablamos de los diuréticos, hablamos de los anticoagulantes, las benzodiazepinas, lo que ustedes dijeron, están contraindicadas. Hablamos harto de los inhibidores de la bomba de protones, que a menos que esté indicado, no es buena idea. Y lo último, con esto sí que termino, esto es una pregunta dirigida a Sebastián. ¿Está Sebastián? Sí, ujú, Yo creo que no me vaya a contestar, así que te lo dejo como tarea para la próxima sesión. Mira, ya, tú hablaste de beta bloqueador, ¿sí? ujú, Dijiste que no es de primera línea en hipertensión, estoy totalmente de acuerdo. ujú, Dijiste, salvo otras indicaciones, FA, angina, post-JAM, insuficiencia cardíaca, ¿sí? sí, Mencionaste insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. ajá, ¿Cuál es la insuficiencia cardíaca más frecuente en la persona mayor? la más frecuente. Mm, La con fracción de eyección sí, conservada, sí, ¿ya? eso mismo le iba a decir, pero no estaba seguro totalmente. Sí, ¿y qué pasa con el beta bloqueo y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? En esos casos, por lo que recuerdo, los beta bloqueantes en este caso no tendrían el mismo efecto deseado que en el caso de que la No está fracción de indicado, eyección exactamente no está ¿Mm? indicado, Está ¿ya? contraindicado. Sí. Sí, o sea, no sé si contraindicado, pero al menos no produce, o sea, no está indicado, ¿ya? O sea, no, Ujú. no, no produce un Sí, efecto beneficioso. Es conlleva discutible más que riesgo que produzca, beneficio. o sea, claro, o sea, riesgo porque todo produce riesgo y si no hay beneficio, obviamente solo te ganáis el riesgo. Es discutible que sea dañino porque hay insuficiencia cronótropa, pero al menos, o sea, tener en claro que las insuficiencias cardíacas se dividen en fracción de eyección normal y disminuida y la fracción de eyección conservada no tiene indicación de beta bloqueo, eso es re importante porque de nuevo está todo el mundo con beta bloqueo sin indicación. Y tú hablaste del post-JAM, ¿el post-JAM hasta cuándo? Mm, ¿Cómo desde ¿Para cuándo siempre? el O infarto? sea, la persona tuvo un infarto hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años. ¿Queda con el beta bloqueo de por vida? ¿Hasta cuándo? Mm, ¿Alguien sabe eso es lo que yo quería que no iba a saber contestar? ¿Alguien sabe responder eso?
Te lo voy a dejar de tarea, Sebastián, ¿sí? Ya. Ujú. Eso nomás. La pregunta es, ¿hasta cuándo está demostrado que el beta bloqueador tiene efectos beneficiosos después de un infarto? O sea, no sé si estará bien lo que voy a decir, pero hasta donde yo recuerdo no es como una indicación fija, ahí dependería como de la sintomatología del paciente o como del daño a nivel cardíaco que haya presentado, porque igual si tuvo un IAM y posteriormente pasa a ser, no sé, una hipertrofia del ventrículo izquierdo o una, no A ver, sé, una una persona que está insuficiencia cardíaca. hospitalizada por un síndrome coronario agudo, ¿debe ser dada de alta con beta bloqueo? mm, ahí no sabría responder. Revísatelo, ¿sí? Porque es Ya, súper relevante. ¿Ya? ya. Ya, estamos. Valentina, ¿no quieres decir nada extra? Pues No, por ahora no. ya. Oye, cuando queráis habla, por favor. Ay, ya. Ojalá que hables tú más que yo. ¿Ya? Ya, bueno. Ya. Voy a suspender entonces, terminamos.